Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por amantes y aficionados a la Fórmula 1, amantes y no profesionales, porque Fernando Alonso es un amante y un profesional, nosotros no ganamos demasiado dinero por no decir nada de este podcast, pero aún así nos quedan fuerzas suficientes como para reunirnos casi semanalmente para hablar de lo acontecido o de lo que va a acontecer en un Gran Premio de Fórmula 1. En este caso vamos a hablar de lo acontecido, de lo que sucedió ayer domingo. Estamos grabando hoy lunes por la noche, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Un gran premio que tal vez Emanuel esté de acuerdo conmigo. Esto sí fue una carrera de Fórmula 1, ¿verdad? Sí, completamente. Hola, buenas a todos, buenas Ger. Pues sí, la verdad es que fue una carrera entretenida y con tensión durante todas las vueltas que duró. Efectivamente, con una victoria final de un grandísimo Kimi Raikkonen. Lo habíamos dicho muchas veces aquí. Yo nunca lo he dicho, pero como alguien lo ha dicho del podcast, pues me cojo este plural majestático y digo, lo habíamos dicho, por supuesto, que Kimi se merecía una victoria, ¿verdad, Osvaldo? Hola chicos, soy el robot de Osvaldo, dado que finalmente mi dueño no pudo grabar su audio por problemas técnicos. Quiero afirmar que estoy muy contento de que el grandísimo piloto finlandés consiguiera su primera victoria tras su regreso a la categoría máxima del automovilismo. Creo que Lotus Renault ha conseguido un gran logro y que para temporadas ulteriores tendrán que ser tenidos en cuenta para el campeonato. Ahora Gerardo, te devuelvo la conexión a los estudios centrales de Desde Boxes Podcast. Saludos compañeros y muy buenas noches. Y luego tenemos dos carrerones, dos grandes carreras de Fernando Alonso y Sebastian Vettel. ¿A que sí? ¿Verdad, Jorge? Pues sí, hemos tenido tres grandes campeones del campeonato de Fórmula 1 luchando ahí en esas tres primeras posiciones que nos han dado un fantástico espectáculo. Buenas noches. Por último, Dani, yo tengo una pregunta para ti que no está relacionada con la carrera, pero no con lo que sucedió el domingo. ¿Serás capaz de resumir todo lo sucedido en el Gran Premio, en la crónica de carrera? Muy buenas, pues la verdad es que vamos a resumir. Hoy sí que vamos a resumir y no vamos a contar demasiado de lo que ha sido la carrera, pero sí que vamos a contar los detalles importantes que yo creo que vamos a tener que hablar mucho y tendido de lo que ha pasado en esta emocionante carrera. Muy bien, pues sin más dilación, comencemos. Antes de pasar a la crónica de carrera, que Dani pues tiene trabajo, yo calculo que podemos estar entre 30 y 45 minutos de crónica de carrera, al ritmo de Dani estándar. Vamos a disculpar a Osvaldo, que por una parte por problemas de salud y por problemas de conexión se va a ausentar en el resto del podcast. Diréis, pero lo acabamos de escuchar, vosotros lo habréis escuchado porque se grabó en su micro, pero nosotros no lo estábamos escuchando, para ser sinceros. Entonces se nos hacía un poquito complicado hacer un podcast así y pues ha juntado su gripe, bueno, su catarro y su conexión para ausentarse. Así que, Osvaldo, cuando estés escuchando esto, pues que sepas que te queremos mucho. Antes de que Dani nos cuente qué sucedió ayer, pues Emanuel nos podría hacer el resumen habitual de los entrenamientos y de calificación de viernes y sábado para colocarnos justo antes de la carrera y saber todo lo que ocurrió. Que pues antes de, si visteis la carrera o estáis enterados lo sabréis, si llegáis tarde y os damos la primera noticia, pues que sepáis que Sebastian Vettel salió desde la línea de paddock, de pit lane, pero todo eso tuvo un porqué, ¿verdad? Sí, los libres del viernes pues estuvieron arriba como es costumbre los Red Bull y también estuvo ahí arriba Hamilton, que la verdad durante todo el fin de semana fue como un auténtico rayo endiablado de ese McLaren. La verdad es que Hamilton aquí en Abu Dhabi estaba inspirado, pero después, como nos comentará Dani, la verdad no tuvo la mejor de las suertes para la carrera. Y durante los libres, pues eso, como comento, Hamilton muy bien y también tanto los Red Bulls de Vettel con Weber y como siempre es la tónica, pues Ferrari y Fernando un pasito por detrás de estos. Y después en la clasificación, pues en la Q1, en la ronda inicial, pues se quedaron los habituales.
más el Toro Rosso de Bernier. Después a la Q2 pasaron Ricciardo, Kobayashi, Bruno Senna, Schumacher, Di Resta, Sergio Pérez, Hülkenberg. Y en la Q3 la pole se la llevó Hamilton, la verdad, pues como decía antes, muy, muy rápido y marcando diferencias. Segundo quedó Webber, inicialmente tercero quedó Vettel, cuarto quedó Pastor Maldonado, quinto Kimi Raikkonen, sexto Button, séptimo Fernando Alonso, octavo Nico Rosberg, noveno Felipe Massa y décimo Grosjean. Vettel, como decía, inicialmente quedó tercero, pero fue descalificado y al final Red Bull decidió salir del pit lane carrera y fue descalificado porque en la vuelta, al final de la clasificación, en la vuelta regresando hacia boxes, pues no completó la vuelta. Por reglamento, el coche tiene que llegar al parque cerrado una vez que acaba la clasificación. Lo paró en el circuito y durante más de 4 horas, similar al caso que pasó en Hamilton aquí en Cataluña, pues durante 4 horas la FIA estuvo viendo datos, hablando con los equipos y Red Bull y Renault le explicaron a los comisarios de que hubo un problema relacionado con la bomba de combustible, con el depósito o algo así. La FIA lo aceptó como causa de fuerza mayor, con lo cual no habría penalización, pero el delegado técnico de la FIA, cuando sacó el combustible para tener la muestra, era necesario 1 litro y el comisario delegado de la FIA solo sacó 850 mililitros, con lo cual pues sanción y pues eso, el Red Bull de Vettel tenía que salir último, aunque Red Bull después, para modificar el coche y que Vettel tuviera una carrera un poquito más sencilla, decidió salir desde el pit lane para poder cambiar los ratios de la caja de cambios y algún cambio más. Perdón, lo cual eso certifica que los mecánicos, cuando quieren, se inventan averías donde no las hay. Y esto es así, o sea, de repente le dijeron, ¿qué le pasa al coche? El coche estaba sin gasolina. No, la bomba de gasolina, la junta de la trócola, esta habrá que cambiarlo, no entra en garantía. Y cuando se dieron cuenta, no, el problema era que no había gasolina y se estaban... Pues sí, los problemas los tendrán ahí siempre listos, ¿no? Para decir, no, es que, no, fíjate, ves esta ranura, no, es un problema que tenemos. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Quitar gasolina? No hace falta, no hace falta. No lo sé, yo lo veo así. Que tenían todo preparado para contar un problema cuando en realidad era que le dijeron para el coche porque no hay gasolina. Christian Horner lo intentó justificar diciendo que desde Renault le dijeron al equipo de Red Bull que sí que había el combustible, pero que para poder sacar la muestra necesaria había que modificar la carrocería y hacer alguna cosa que prohíbe el reglamento, que no permite tocar la carrocería y pues con una manguera hay que sacar el combustible. Pues movidas, lo que quieran, quiero decir, si el reglamento te dice yo pongo aquí un tubo y tengo que sacar 1 litro y ponen el tubo y no sale 1 litro, pues como si lo tenía Sebastián Vettel en los bolsillos, quiero decir, que le dijeron para el coche y se lo dijeron tarde, se lo llegan a decir un poco antes, si hubieran sacado ahí que si no había pasado la ITV, pues que por eso habían parado el coche y como sacan 1 litro, pues hubiera salido tercero o segunda, no me acuerdo. Pero que ya está, que sois Red Bull, que ya sé que vendéis bebidas, pero que seguís mintiendo y hacéis las cosas como hacen el resto de escuderías. Vamos, es que no sois más especiales que nadie. En todo caso, no sé cómo lo veréis vosotros, imagino que igual que yo, que es un fallo de Red Bull, cual sea de las maneras, porque Sebastián Vettel, del que tiene que estar pendiente, es de Alonso, no de intentar hacer la pole a toda costa, incluso pues jugándose el combustible y ser sancionado, ¿no? Pero al mismo tiempo que sí que es verdad que es un fallo brutal, también hay que pensar que Red Bull, en el momento en que ya sabe que va a salir del pit lane, que está sancionado y que haga lo que haga, es el último de la lista, decide hacer una serie de remodelaciones en el coche para la carrera del domingo, para la carrera de este fin de semana, y en cierta manera también preparar el coche para las carreras que vienen, porque también cambió caja de cambios, aparte de la relación y demás, o sea que situaciones que, por ejemplo, después de esta carrera le podían haber llevado a tener una sanción, en este momento ya no lo tenía. Cierto. Sí,
Cualquier otro equipo hubiera salido desde último de la parrilla y hubiera descuidado un poco eso. Pero bueno, la verdad es que como Vettel suele llevar una séptima muy corta, era evidente que no se podían permitir salir con esa séptima a final de parrilla porque lo iba a pasar muy mal. Y después, pues, como vistes, ¿no? De un gran premio en India donde Hamilton, bueno, los McLaren en general estaban un pasito por detrás de Red Bull y Ferrari, y aquí de repente, sobre todo Hamilton, más que Button, Hamilton Y Maldonado. como un auténtico avión. Y Raikkonen, porque realmente Sí. una de las cosas sorpresas y antes de saber esa descalificación de Vettel, ver en esa posición 7 a Alonso y decir, mira, esto es lo que hay, porque más no se puede sacar de lo que de este coche. Mirabas para el campeonato y decías, bueno, pues esto se ha acabado. Sí, Sin embargo, Di- no, que me sorprendió ver en la Q2, si no vi mal, unos tiempos de Fernando muy buenos. Y todavía no sé, y han pasado 24 horas desde que terminó la carrera, si realmente el Ferrari iba muy bien, muy mal, regular, no lo sé, porque dependiendo si era la Q1, la Q2, la Q3 o la carrera con neumáticos blandos o con neumáticos duros, quiero decir, tengo diferentes lecturas y no sé cuál es la correcta. hombre, yo creo que en este caso en Abu Dhabi, yo creo que el Ferrari iba mejor con neumáticos duros que con blandos. Yo creo. En clasificación sí que es verdad que las últimas tres vueltas de Alonso son prácticamente idénticas. Un minuto 41.5, milésima arriba, milésima abajo. Y otros equipos, otros pilotos, perdón, como decía Jorge, pues Maldonado, Raikkonen y otros, pues mejoraron sus tiempos bastante desde la Q2 a la Q3, que suele ser lo normal, ¿no? Pues no, Fernando se quedó en ese 41 medio, clavado ahí, y pues eso al final fue lo que provocó que tuviera que salir al final sexto con la sanción de Vettel. Y a priori, la carrera parecía un poco difícil de Vettel y aprovechar lo que pudiera Fernando para recortar puntos. ¿No, Dani? Pues sí, la verdad es que la carrera se presentaba bastante interesante, pues para nosotros que somos fans de Alonso y que estábamos viendo pues una gran temporada de Fernando, sí que se nos presentaba pues muy interesante a la hora de recortar puntos y de que, bueno, la verdad es que Vettel en las últimas... Perdona, Dani, ¿muy interesante o muy estresante? Las dos cosas, pero sobre todo interesante. A principio muy interesante, porque bueno, veíamos ahí una buena oportunidad de recuperar puntos, porque viendo lo que veíamos en las anteriores, salvo fallo de Vettel, pues la verdad es que estaba intratable, ¿no? Y podemos comentar, bueno, pues hacer un pequeño resumen de la carrera y yo creo que vamos a tener hoy mucho que hablar, ¿no? La salida podemos decir que Hamilton salió perfecto, mantuvo esa primera posición. Que salió bastante mal fue Mark Webber, como nos tiene bastante acostumbrados, que la verdad es que Kimi y Maldonado aprovecharon bien. Y bueno, Fernando pues iba a lo suyo, adelantó a los dos que llevaba delante y bueno, ahí pues empezaron a correr con todos menos Vettel, que bueno, hasta que se pasó esa primera curva, hasta que ya no lo vieron coches en la pista, pues no le dieron las salidas del pit. La verdad es que la primera curva hubo un par de toques, no se vio afectado nadie de cabeza, con lo cual pues la verdad es que ahí pues hubo poca incidencia, ¿no? Los típicos golpes de la parte de atrás, lo cual pues ya nos empezaba a dar un poco la sensación de la suerte iba a tener Vettel, porque ya se sacaba pues dos pilotos que quedaban fuera, que tenían que entrar a cambiar a cambiar alerones. Entonces, bueno, pues Vettel ya podía progresar un poco más. La verdad es que las primeras vueltas Hamilton iba bastante fuerte. No es que abriese unos tremendos, pues una tremenda distancia con los perseguidores, pero sí que empezaba pues a marcar un ritmo interesante, ¿no? Fernando Alonso, pues visto que tenía pues una de las mejores opciones de toda la temporada para quitarle puntos a Vettel,
que seguramente no se vuelva a repetir demasiado, pues y estaba atacando a Mark Webber. Le ha estado pues achuchando, y la verdad es que con una maniobra bastante espectacular, adelantando por fuera entre el coche de Webber y del muro, pues ahí se ha metido y ha conseguido pues quitarle esa posición a Webber. Vettel, mientras tanto, pues iba por todas, y claro, ir a por todas con los coches que van por la parte de atrás, que pelean muy duro por los puntos y que bueno, no le van a poner las cosas fáciles al alemán. Pues bueno, tiene un pequeño toque con otro coche y pierde parte del alerón. Esa zona lateral, digamos que es vertical y que tiene un pequeño alerón por encima, bueno, pues esa parte de uno de los lados del alerón delantero, pues la perdía, ¿no? Perdona que te corta, Dani. Justo cuando pasaba eso, que Vettel tenía el toque y rompía un poco el alerón, salía una imagen de Adrian Newey mirando el alerón, esa parte del alerón en boxes, y era una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí, era una especie de ¿qué he hecho yo para que esto esté aquí y funcione bien si no está? O sea, era, no sé, era anecdótico, ¿no? El ver pues cómo Vettel se mantenía en la pista con ese alerón y no parecía pues que le influyera demasiado en las vueltas que estaba dando, ¿no? Pero aquí en la vuelta 9 pues empezamos a vislumbrar un poco lo que iba a ser la carrera, la suerte que iba a tener Sebastian Vettel, la ayuda que iba a tener de otros corredores. En la vuelta 9 pues en una acción muy extraña en la que Kartikeyan iba por delante de Nico Rosberg en una curva rápida. Comentaba Margenet que eran 2 curvas enlazadas de derechas. La primera se hace a fondo y que a la entrada de la segunda Narain Kartikeyan pues se frena, se para, levanta el pie del acelerador de una forma extraña. Sí, dime, Gerardo. No, digo que la lía. Sí, es decir, decide que Rosberg le adelante por el sitio que nadie se imagina que va a adelantarle Rosberg. No, Según le explicó Kartikeyan a Rosberg, y que después Rosberg explicó a la prensa, al parecer Kartikeyan se le rompió algo en el volante y tuvo que frenar. bueno, Yo no sé. Las circunstancias, yo ya no sé qué. No he visto el parte de carrera de HRT, pero eso es lo que contó Rosberg a la prensa. no, ser es posible. Lo que pasa es que, bueno, se da el caso eso de que salen de una curva que se da a fondo. Nico Rosberg pues sale pegado a Narain Kartikeyan y Narain Kartikeyan pues se frena por el motivo que sea, bien por esa avería, bien porque le da por ahí, y se frena un poco pues en medio de la trazada. Claro, un poco quiere decir que igual pierde pues 20 km por hora o 30 km por hora en un segundo, y Nico Rosberg pues se lo lleva absolutamente por delante. El coche de Nico Rosberg sale por la escapatoria, sale bastante recto, destrozado, pero sale hasta pues unos 20 metros del circuito, 30 metros del circuito, pero el coche de Narain Kartikeyan queda en esa curva, con lo cual, como está la trazada, ya la tenemos liada. Coche de seguridad, hay que recoger pues todos los trozos de fibra de carbono que quedan por la pista, que además son bastantes. Ha sido bastante aparatoso en ese sentido a la hora de fregar todo el circuito. Y bueno, pues en esos momentos, coche de seguridad, toda la carrera, pues todos los coches se vuelven a reagrupar, y además da esa sensación, ¿no?, de que va para largo, porque hay que quitar el coche de en medio y hay que limpiar toda la pista. Vettel pues consigue pues juntarse un poco con los pilotos de delante. Creo que en esta ya iba 15º o más o menos por esos puestos. Y bueno, damos un par de vueltas detrás del coche de seguridad, y justo pues antes de que salga, Vettel decide que tiene que cambiar el alerón, porque incluso tiene un pequeño toque con uno de los indicadores de distancia de la curva, estos carteles por span que hay para indicar los metros que quedan hasta la curva. Pues bueno, porque hay un pequeño detalle con un coche que le precede, que frena un poco. Vettel se tiene que comer el cartel. Bueno, deciden cambiar el alerón y aprovecha pues para cambiar ruedas. Es de los primeros de
digamos así, el grupo de la cabeza o el grupo de los favoritos que entra a cambiar neumáticos, y todos pensábamos que bueno, que la carrera iría a un cambio, ¿no? La verdad es que es bastante pronto. Reanudada la carrera, bueno, pues mantiene su posición, vuelve un poco para atrás, pero el tema es que está pues en los mismos tiempos, o mejorando los tiempos que los pilotos que va por delante, y claro, va adelantando y está recuperando de nuevo posiciones. En la vuelta 20 damos un nuevo giro inesperado, con el abandono de Lewis Hamilton, que iba de primero, que iba haciendo una gran carrera, un buen fin de semana, pero que su McLaren, pues por fiabilidad, queda metida la marcha neutra y no es capaz de continuar. En ese momento, pues Kimi, que iba de segundo, pasa a liderar la carrera, y más o menos pues en esas vueltas pues Alonso había dado cuenta de Pastor Maldonado, lo había adelantado y se pone tercero. Pues con Hamilton fuera de la carrera, Kimi empieza a tirar, Alonso pues intenta mantener el ritmo, y teníamos pues un par de luchas, ¿no? Teníamos a Vettel que estaba haciendo vueltas muy buenas, adelantando coches. Teníamos a Webber y a Massa, que Massa pues defendía la posición sobre Webber y bueno, digamos que hacía un poco de barrera también en el caso de que Vettel pues los alcanzara. Y otra de las cosas que yo creo que luego deberíamos comentar pues es ese adelantamiento que hace Webber a Massa, que es muy extraño porque bueno, Webber llega muy justo cuando intenta adelantar a Massa, termina saliéndose del circuito. Cuando vuelve al circuito, Massa pues tiene que frenar para no comérselo, pero es una zona muy extraña del circuito, hace un cambio de rasante muy extraño, un contraperaltado, y Massa termina trompeando, con lo cual pues hasta los coches que vienen por detrás, incluido Vettel, pues lo adelanta, ¿no? Es una cosa que claro, se juntan muchas cosas, ¿no? Ese cambio de rasante, esa forma rara de la pista, en la cual pues si frenas mal te puedes hacer un trompo, como le pasó a Massa, y esa salida extraña de Webber que al volver pues asusta a Massa y es el que provoca toda la historia. Bueno, vemos que con las paradas pues Vettel van parando los de delante, es justo el segundo, detrás de Kimi Raikkonen, que mantiene la posición, lleva una buena racha. Y veíamos eso, pues a Vettel ya colocado de segundo. Estamos hablando de un piloto pues que ha salido desde el pit, ya no de último, sino desde el pit. Ha tenido que cambiar neumáticos antes que nadie por el tema del alerón y bueno, ya aprovechaba, pues ha salido, digamos, en la cola del pelotón otra vez que se lanzase a la carrera, y ahora mismo estaba segundo. Lo que pasa es que, bueno, el tema de los neumáticos le ha pasado factura y ha tenido que cambiar la estrategia, seguramente la idea el sábado antes del tema de la sanción pues sería una parada a la mitad para hacer pues utilizar los dos juegos de neumáticos obligatorios, pero bueno, pues se veía obligado pues a cambiar en la vuelta 36 porque los neumáticos ya no le daban para más, ¿no? La verdad es que volvemos a tener esa suerte que comentaba de Vettel, que tras cambiar los neumáticos pues tiene a Sergio Pérez, a Paul Di Resta y a Mark Webber y a Romain Grosjean luchando por posición. La verdad es que era una lucha encarnizada de estos 4 pilotos y bueno, van bastante ajustados en una curva. Empieza a haber pues un baile, una especie de trenecito a la hora de intentar adelantarse unos a otros, y Mark Webber y Romain Grosjean pues tienen un toque y volvemos a tener 2 coches tirados en medio de la pista, uno a medio retirar, el otro pues que queda en una mala zona, y volvemos a tener pues un safety car. Obviamente pues otra vez Vettel, que acababa de salir de boxes, de cambiar las ruedas, le favorece el tema de que se reagrupen todos los pilotos. Y bueno, tenemos pues a Kimi, que mantenía la primera posición, Fernando, que seguía segundo, a Jenson Button, que se había colocado tercero, y a Vettel pues que tras el cambio de neumáticos, el reagrupamiento y el safety car pues iba cuarto. La verdad es que hemos visto un par de vueltas detrás del safety car
Y al arrancar, pues hemos visto que Kimi conseguía un poco de espacio sobre Fernando, y Button y Vettel pues seguían al asturiano, ¿no? Hemos visto pues varias vueltas en las cuales Kimi Räikkönen conseguía despegarse, no tenía que ir detrás de nadie, no tenía que mirar por los retrovisores, con lo cual se lanzó sin problema a conseguir segundos con sus competidores. Y hemos visto pues como Fernando Alonso tenía a Jenson Button a casi un segundo, lo tenía en tiempo de DRS, con lo cual el británico podía atacar, pero a su vez Vettel también tenía a Button con DRS, y bueno, en el momento en el que se habilitó de nuevo el DRS tras el safety, hemos estado viendo pues cómo luchaban pues por abrir ese hueco, Fernando con Button y Button con Vettel, y la verdad es que ha estado complicado, ¿no? Fernando Alonso pues empieza a marcar muy buenos tiempos. Parece que el tema del calentamiento de los neumáticos, el hecho de que ya se había hecho de noche, había jugado en su contra a la hora de arrancar, de relanzar la carrera. Y bueno, al final pues se calienta lo suficiente, ve posible coger a Kimi, empieza a abrir un hueco con Jenson Button, y ahí bueno, se especulaba un poco el que pudiera mantener la distancia con Button para lanzarlo un poco, para que este resistiera a Vettel. Habría conseguido pues recuperar 3 puntos más con Vettel si se hubiera dado el caso. Pero bueno, Alonso pues ha visto que Kimi era alcanzable. Vettel pues al no tener Button el DRS por culpa de que no tenía Fernando Alonso lo suficientemente cerca, ha conseguido adelantar a Button. Y bueno, hemos visto unas últimas vueltas en las que Vettel no ha supuesto ninguna amenaza para Alonso, Button ya no ha supuesto amenaza para Vettel, pero Kimi Räikkönen se las ha visto y se las ha deseado, ha tenido que volver a apretar para mantener esa distancia con Alonso, que la verdad es que no... si le hubiéramos añadido 2-3 vueltas más al Gran Premio, Fernando Alonso seguramente lo habría alcanzado. Finalmente pues Kimi ha llegado primero, ha sido una victoria muy merecida. Fernando ha llegado a escasos a un segundo y poco. La verdad es que ha apretado hasta el final el asturiano. Detrás ha llegado Sebastian Vettel y cuarto ha quedado Jenson Button. Pues sí, has podido resumir en pocos minutos una carrera bastante agitada, bastante no de las más complejas, pero sí suficiente como para habernos tenido toda la carrera pendientes de qué es lo que ocurría. Seamos más alonsistas o no lo seamos, pues ha sucedido todo. Esos 2 safety car que tú comentabas, la suerte que ha estado de cara de Sebastian Vettel, pero que también sin una carrera perfecta del alemán pues no hubiera significado nada. Y bueno, y muchos otros pequeños elementos que han influido y que a la postre pues nos han llevado a ese podio pues un poco inusual, sobre todo por Kimi, que por fin ha logrado su primera victoria, Fernando, que ha conseguido un segundo puesto teniendo en cuenta que salía séptimo, luego sexto, y sobre todo de Sebastian Vettel, que ha hecho pues una carrera perfecta, pero que aún así ha visto recortada su ventaja con respecto a Fernando Alonso, que yo creo que el sábado, si nos hubieran dicho, si nos hubieran comentado esto, pues yo creo que todos lo hubiéramos firmado. La cuestión ahora, no lo sé, es decir, yo me quedé muy satisfecho de la carrera, más allá del resultado, de los puntos, del Mundial, etcétera, etcétera, disfruté con la carrera del domingo. No sé si vosotros le veis alguna pega o opináis como yo. No, muy similar a lo que tú dices, Gerardo. Yo solo quiero decir, aparte de lo que tú has dicho, es por un lado comentar lo de Hamilton, que una vez más liderando, pues el coche le ha fallado y ha perdido una victoria, porque la verdad Hamilton tenía que haber ganado este Gran Premio. Y este McLaren me recuerda al McLaren de Kimi Räikkönen del 2005. Hamilton es el piloto que más poles ha conseguido hasta el momento en esta temporada y en el campeonato va como quinto, una cosa así. Y pues la verdad es que McLaren pues a principio de temporada tuvo un coche superior, era el coche superior, no consiguió plasmar toda esa superioridad en puntos. Después pues se lo juntó que Ferrari tuvo con Alonso algunos puntitos con lluvia y etcétera. Después volvieron a aparecer, pero después ha acabado apareciendo Red Bull. Y ahora que Hamilton recuperaba, pues le falla otra vez el coche y pues
no sé, Hamilton después de la carrera la verdad es que estaba por un lado totalmente pues hundido, ¿no? Porque una vez más estás haciendo un super fin de semana y adiós porque el coche no aguanta. Y después en plan con Vettel que diciendo que seguramente sea el piloto con más suerte de la Fórmula 1 que hay, ¿no? Y la verdad es que Hamilton yo creo que estos palos le van a venir bien porque bueno, siempre se ha comentado que entraba cuando entraba en la Fórmula 1 entraba con todo hecho, un super equipo con McLaren y pues oye, las últimas temporadas la verdad no están siendo todo lo gloriosas que cabe desear y viendo la contraposición que es Mercedes que por cuarto gran premio consecutivo no ha puntuado ninguno de los dos, ni Schumacher ni Rosberg desde Singapur con Rosberg. Mercedes no puntúa y Hamilton, sé que soy pesado, pero Hamilton ha decidido fichar por este equipo que lleva 4 grandes premios sin puntuar, con un Schumacher, con un Mercedes que pues pasa desapercibido, un 7 veces campeón del mundo que se retira pues ya no por la puerta de atrás, sino por, no sé, pues desde el sótano. Y después de la carrera, pues comentar el Williams de Maldonado, que ha hecho una gran carrera. Después manifestó que tuvo un problema con el KERS. La verdad es que la primera parte sí que aguantó bastante bien Maldonado, que iba por delante de Alonso y lo mantuvo, pero pues al parecer tuvo un problema con el KERS, como decía, y no pudo aguantar a los de arriba y finalmente consiguió un quinto puesto que estaba muy bien para Williams y un poco olvidando todo la pesadilla esa de sanción tras sanción de Maldonado. Y después también comentar el caso de Sauber con Sergio Pérez, que Sauber ya le ha dado un toque a Sergio Pérez porque desde que anunció la contratación con McLaren, pues Sergio Pérez ha tenido carreras un poco entre comillas alocadas de lo que venía acostumbrado hasta la fecha y no ha conseguido los puntos que necesita Sauber para adelantar a Mercedes en el campeonato de constructores. Yo, a ver, sobre esta carrera, la verdad es que ha sido entretenida, ha sido... Bueno, hay que añadir, aparte de lo que es la carrera, esta carrera pues a principio de temporada no se da, la emoción que tenía, pues porque no hay un campeonato ya en juego, en ciernes de resolverse, ¿no? Pero sí que ha sido una carrera muy emocionante y lo que me parece una pena es que en las últimas semanas, en las últimas carreras, para ver una carrera con emoción distinta, en la que todavía no sabemos qué va a pasar, pues lo que parece un poco triste es eso, que tenga que pasar que Vettel pues le ocurra algo para que su coche, que bueno, está avasallando lo de los demás, pues no esté de primero, ¿no? La verdad es que en esta carrera hemos tenido cambios de líder, hemos visto lucha real en la que, pues como decía, Fernando con alguna vuelta más igual habría conseguido llegar primero, ¿no? Eso es un poco la pena. Si el año que viene pues tenemos coches más igualados o si Red Bull no está a la altura de este año, está un pasito por detrás, pues la verdad es que nos divertiríamos yo creo que un poco más y tendríamos un poco más de variedad. En todo caso, la carrera, yo creo que hemos visto pues lo que decía Manuel, la mala suerte de Lewis Hamilton, hemos visto yo creo un poco el resurgir de Jenson Button en estas últimas carreras, había pasado un poco desapercibido y creo que hoy pues aún con abandonos que ha habido por delante, pero bueno, yo creo que ha hecho una carrera muy seria y bueno, que devuelve un poco pues eso, al piloto a su posición natural, ¿no? Hacia la parte de arriba de la clasificación. Kimi, ¿qué podemos decir de Kimi? Es un campeón que se ha ido a la Fórmula 1, ha estado corriendo en rallies, que no tiene absolutamente nada que ver los rallies con la Fórmula 1. Ha vuelto, está tercero en la clasificación, aunque ya finalmente no tiene opciones de ganar el campeonato. Ahora solo tienen opciones tanto Vettel como Alonso y Vettel ya tiene un match point un match ball de esta temporada. Ya si
si consigue 15 puntos más que Fernando Alonso, pues ya tiene el Mundial en su bolsillo. Kimi, bueno, pues ha hecho la verdad una buena carrera y por fin pues se ha llevado en esta segunda etapa en la Fórmula 1 se ha llevado una nueva victoria, ¿no? Que era quien nos faltaba un poco de los de arriba pues por ganar una carrera. Bueno, nos faltaría también quizá Massa por equipo, pero claro, Massa la verdad es que no confiamos que lo vaya a conseguir. Y la verdad es eso, o sea, la carrera ha ganado por esa emoción, por ese problema de Vettel y la verdad es que ha estado entretenida, pero bueno, es un poco una pena eso, que haya que esperar a que Vettel tenga un problema, pues en nuestro caso, pues para que Fernando pueda tener oportunidades, para que la carrera sea distinta, para que no sea pues una marcha militar, un paseo militar de Sebastian Vettel en primera posición hasta el final, y la verdad es que bueno, eso ha gustado. Yo no sé lo que opinaréis vosotros, pero yo veo que al equipo pues hemos disfrutado de esta carrera. Sí, desde luego. Yo creo que pues dale. Un solo apunte. Un solo apunte, Jorge, nada más. Yo quería decir que yo opino que estoy en contra de lo que tú dices, Dani. Yo creo que no nos podemos quejar para nada de un campeonato igualado como el que hemos tenido, que hasta hace 3 carreras tal vez todavía tenía 4 y 5 posibles aspirantes al título, y donde, como tú mismo decías, hemos tenido un McLaren que empezó muy fuerte, un Ferrari que tuvo también sus buenas carreras, un Red Bull que durante toda la temporada no ha destacado sino hasta el final, y que claro, llega un momento cuando esta es la antepenúltima carrera del campeonato, pues todo ya se empieza a decantar hacia un lado o hacia otro, y como mucho pues llegan 2 pilotos, 3 a lo sumo, que hasta esta carrera pues Kimi Raikkonen todavía tenía posibilidades matemáticas, pero creo que no nos podemos quejar de campeonato igualado y de coches similares en cuanto a rendimiento en ese aspecto. No, a ver, no es tanto digamos por el resultado, que de repente pues llegue un equipo y domine a final de temporada, que sería lo normal, ¿no? Todos los equipos van evolucionando, al principio pues están un poco más igualados, como bien dices tú, y que, bueno, pues al final alguien se desmarca, alguien tira un poquito más que los demás. El problema es que, bueno, es lo que llevamos viendo desde que ganó Brown GP, el campeonato del mundo, en el cual pues Red Bull ahí empezó a ser el líder. Ha estado 2 temporadas más después de aquello, que no llegó a ganar, pero poco le faltó. Estuvo 2 temporadas más, pasando por encima de cualquier rival. Ha empezado esta temporada pues más igualado, pero volvemos a tenerlo ahí, ¿no? Quizá la sensación mía, o lo que estoy comentando, es más por el hecho de que volvemos a tener ahí a Red Bull. O sea, no, si fuera Ferrari, si fuera Mercedes, si fuera la misma McLaren, pues sí sería una diferencia, ¿no? Sería un poco distinto. Pero que vuelva a ser Red Bull es un poco... Eso quizá un poco cansa, ¿no? Que sea un paso militar. Igual que podría haber sido pues un poco cansino cuando Ferrari, pues con Michael Schumacher, consiguió tantísimas victorias durante una misma temporada, ¿no? Que total, pues pasó por encima de cualquier otro equipo que hubiera en la pista, con sus 2 coches además, con Rubens Barrichello de escudero. Quizá, bueno, ha sido una bonita temporada hasta ahora, y ahora pues vemos un poco lo de siempre. Quizá un poco el deslucimiento, lo cansino es que vemos lo de siempre. Que bueno, la verdad es que tiene mérito, ¿no? Tanto Vettel como el equipo pues han hecho una gran temporada y están ahí por méritos propios, ¿no? Pero pues gustaba ver un poquito más de lucha. Y si ahora lo piensas, quedan 2 carreras, Fernando Alonso es el único que le puede arrebatar el título a Sebastian Vettel, y lo vemos complicado, lo vemos negro. O sea, sabemos que después de estas 2 carreras, o sea, lo que nos queda, pues nos podemos hacer una idea de lo que va a ser. Entonces, quizás un poco la nota triste, ¿no? De este desenlace de una temporada tan igualada. Al menos por mi parte.
Pues yo estoy muy contento por la carrera, como decís, ha sido un carrerón. Y ver a Kimi Raikkonen después de una vuelta y después de un año que solo le faltaba ganar una carrera para hacerlo redondo, con un Lotus que no está a la altura de Ferrari, ni de Red Bull, ni de McLaren, y que en pocas ocasiones ha superado a alguno de estos equipos, quizás a Ferrari, pero siempre ha estado ahí muy por detrás, tenía por delante 6 coches, y estar en tercera posición en el Campeonato del Mundo y ganar una carrera me parece súper brillante y muy merecido, y que da gusto ver a un campeón del mundo volver en estas condiciones, así como pues da pena ver cómo se está yendo Michael Schumacher después de llevar varios años intentándolo. Por otro lado, pues Alonso da gusto verlo, da gusto verle correr con un coche que claramente no corre, aunque bueno, al final consiguió sacar hasta vueltas rápidas que yo no entendía, que decía, ¿cómo es posible que ahora este hombre sea capaz de exprimir el coche así y que no sean capaz de ponérselo un poquito en esas condiciones para clasificación, y afrontaría la carrera de manera muy distinta? Y luego, por otro lado, yo creo que ha llegado el momento ya en la carrera de Vettel, de seamos alonsistas o no lo seamos, de reconocer que es un grandísimo piloto acompañado de un grandísimo equipo, porque vale que tiene un coche que es una maravilla, pero salir de 23, vale que ha habido 2 safety car, vale que ha tenido suerte, pero llegar a 4 segundos de la cabeza, eso solo lo puede hacer un campeón. Como creo que ya no podemos decir que tiene suerte, que tiene el mejor equipo, sí es verdad que se cumplen esas condiciones, pero si tú no haces tu trabajo como lo está haciendo Vettel, tampoco estaría ahí, porque este año Alonso, sobre todo a principio de temporada, se lo ha puesto muy difícil. Y yo creo que hay que aplaudirlo, y yo estoy muy contento de ver a un Vettel hacer estas cosas, la verdad. Sí, por cierto, hablando de Kimi Raikkonen, yo creo que si hay un puesto difícil en la Fórmula 1 debe ser el ingeniero de pista de Kimi Raikkonen, porque, Dios mío, ya no debe saber lo que decir, porque diga lo que diga, Kimi va a decir que ya lo sabe, cállate o algo así. Que desde fuera suena gracioso y tal, pero no sé, desde dentro del equipo que, no sé, mm, desde fuera, como digo, suena muy así, muy gracioso Kimi y tal, pero no sé, no sé, poneros en el lugar que diga Kimi, ya lo sé, cállate, no sé qué, y pues Déjame en paz, let me sí, alone. pues, no debe ser muy, yo creo a veces es muy guay, pero no, igual no es muy agradable eso, ese punto que tiene Kimi, que desde fuera sí, puede ser fantástico, es un crack el tío y lo que queramos, pero desde el punto de vista del equipo que haga esas cosas, pues oye, pues a algunos no le parecerá bien, ¿no? Yo creo que ya o sea, quiero Hombre, decir, ya. su ingeniero, por ejemplo, ya estará más acostumbrado que él no te lo dice en el micro, pero te dirá, cuando él te dice déjame en paz, pues se acordará de toda la familia de Raikkonen y ya estará más que acostumbrado. Le he dicho, Hombre, tú haz ya, lo que ya. quieras con tal de que ganes. Ya, entiendo que ya el tío, el ingeniero de pista debe estar ya curtido con 17 carreras que llevamos, con 18 carreras que llevamos ya debe estar curtido. Y después con el tema Campeonato del Mundo, Vettel y Alonso, lo comentamos creo que Gerardo y yo en el anterior podcast, que el objetivo era recortar puntos como sea. En este caso pues Red Bull metió la pata, Red Bull, Renault con el combustible, lo sancionaron y parte de atrás, pues oye, metieron la pata, esto entra dentro del negocio, y que, como decía Jorge, han remontado muy bien, que los 2 safety pues le vinieron venidos del cielo, pues sí, también le vinieron del cero, supo salir bien del problema del toque con el alerón y después el cambio de la estrategia y tal, pues sí, le vino todo y tal, pero supo salvar las dificultades. Y como decía, el objetivo de Fernando era recortarle puntos como fuera, para entrar las 2 últimas carreras con opciones reales, que la cuestión es difícil, lo que es difícil, pero yo no lo veo negro, como antes decía Dani, yo no lo veo negro, porque en 2 carreras, en 2 carreras puede pasar de todo. Vamos a Estados Unidos, que nadie sabe cómo va a rendir ni los neumáticos, ni
ni cómo van a funcionar exactamente los coches, ni quién va a estar arriba, porque aquí en Abu Dhabi está Hamilton muy arriba, pero ¿quién no te dice que en estas 2 semanas Ferrari lleve la pieza clave que justo haya, que le dé 3 décimas y veamos que en Austin Fernando puede hacer la pole y ganar la carrera? ¿Por qué no? Pues yo ¿quién lo creo impide que no, eso? Emma, ojalá. El túnel de viento. Mira, Ojalá pase eso, pero... Que es difícil, no, oye, pero no mira, lo niego. Joder, quédate con pero una imagen. Cuando no- están en la salita esta que están previa al podium, es muy gráfico como, Kimi Raikkonen, dentro de ser Iceman, tiene mucho nervio, está muy contento. Vettel está con he hecho la carrera de mi vida, y Alonso, aparte de decir, bueno, después de estar ahí luchando solo le he sacado 3 puntos, se le veía derrotado. Luego en el podium sí sale y hace el gesto hacia su equipo y sí que intenta animar los últimos suspiros, pero yo lo siento, pero no lo veo, ¿eh? Es verdad que es un nuevo circuito, que nadie tal, pero también es verdad que, por ejemplo, Pirelli no está arriesgando nada en los compuestos. Ya hablaremos, pero tampoco parece que va a arriesgar en los que viene, con lo cual eso no va a ser un determinante. Y como dijo el propio Alonso en una de las entrevistas a posteriori, sí es verdad que van a llevar muchos avances, pero no nos engañemos, los otros equipos también lo van a hacer. que sí, que la cuestión es difícil, no lo niego, pero le ha recortado 3 puntos que, vale, no le ha recortado, pues, sabiendo que Vettel iba a salir desde el pit lane, no le ha recortado todo lo que tal, porque Vettel ha conseguido al final ser tercero, ¿no? Vale, pero le ha recortado puntos, Vettel no lo ha ampliado. Que viendo cómo fue a la carrera, en un punto, pues hasta podía haberse ampliado puntos, ¿no? Y quedan 2 semanas a Austin, después una semana a Brasil, y el McLaren de Hamilton en India estaba por detrás de Alonso, y aquí se salía de la tabla, le quitaba sistemáticamente al Red Bull de Vettel 3-4 décimas por vuelta. Vale que Hamilton estaba inspirado y quizás más inspirado que el resto aquí en Abu Dhabi, pero eso también era el coche. ¿Por qué Ferrari no puede hacer? Porque, vale, venimos de 3 temporadas donde Ferrari, pues, estaban apagados, que esta temporada lo mismo, apagados, que no dan con la tecla, que no es el coche superior, etcétera, vale, pero ¿quién no te dice que traigan algo, que igual Red Bull vuelve a pinchar? ¿Quién no te dice que vuelvan a tener un problema o eso también forma parte del juego? Igual le da en Austin por llover o en Brasil por llover, que es muy posible que igual caen gotas en Brasil. Que es difícil, hombre, no estoy diciendo que aquí Fernando vaya a ganar con la gorra el campeonato, no, es muy difícil, pero negro, hay 50 puntos en juego aún. Si Fernando consigue las 2 victorias, Vettel no tiene nada que hacer. A ver, desde luego yo creo que estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes expresiones. El Mundial está abierto, hay una diferencia de 10 puntos, faltan 2 carreras. Un abandono de cualquiera de los 2 pilotos puede ser decisivo, una mala carrera de uno, un trompo de otro, una carrera sobre mojado, un pinchazo podría ahora mismo acabar con el campeonato. El Mundial está muy abierto a falta de 2 carreras. Es verdad que Ferrari todavía, y además Marc Gené lo dijo, dice sí, vamos a llevar muchas piezas a Austin, pero los demás equipos también. También depende ahora de cómo funcionen las piezas de cada uno de estos equipos. También tenemos que tener en cuenta que el circuito de Austin nadie lo ha corrido todavía, por tanto es un circuito, pese a las simulaciones, pues un poquito ignoto, ¿no? para todos los equipos, y todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que si finalmente, y ojalá Fernando gana este Mundial, va a ser en parte por su buena conducción, en parte por la buena suerte que ha tenido a final de temporada, pero no por el grandísimo coche que le ha proporcionado Ferrari, ni tampoco por una magnífica evolución o lucha constante. Lucha constante, lo retiro, sí ha habido, y Ferrari lo ha hecho, pero Red Bull este año no con la misma ventaja, pero ha ido un pasito por delante. Las primeras carreras un pasito por detrás, pero luego ha dado 2 pasos donde Ferrari dio solo 1.
No sé si estáis de acuerdo conmigo. Hombre, yo no sí. estoy de acuerdo, insisto, en que el campeonato esté abierto. Solo la condición de que una retirada, un pinchazo, una condición en la que se vea involucrado Vettel y no Alonso, podría llegar a igualar el campeonato. Pero solo en esa condición. Sin... ¿Tú, Jorge, no ves factible que Fernando Alonso consiga 2 victorias en Austin y en Brasil? ¿No lo ves No. factible? Qué poca fe tienes. No, poca fe no. Llegó de séptimo en clasificación. Han hecho doblete Red Bull, menos en esta carrera, en todas. Red Bull ha llegado de 24 al tercero. Esa es la realidad. Yo eso es lo que veo. Y lo que veo es que Alonso, haciendo un pilotaje extremo, fantástico, probablemente el mejor Alonso que hayamos visto jamás, se arrastra para conseguir 3 puntos cuando su oponente sale de último. Eso es yo lo que veo. Entonces, solo veo que la única posibilidad de que Alonso consiga alzarse con el campeonato es que le ocurra algo a Vettel en carrera que no pueda solucionarlo. Así de claro lo veo, ¿eh? No, antes decías que Fernando estaba derrotado en el podio. Yo creo que... No sé, si alguna vez he podido ver a Fernando Alonso derrotado, quizás fue en Abu Dhabi 2010, pero yo creo que ayer no estaba derrotado, estaba, pues sí, cansado, muy concentrado en que tiene el objetivo entre ceja y ceja en los últimos años en conseguir su tercer título y el primero con Ferrari, lo tiene entre ceja y ceja y pues eso, está súper concentrado y quizás estaba... digamos, diciendo pues que las últimas 4 vueltas, 5, pues antes lo decías, haciendo vueltas rápidas y quizás un poquito más pudiera haber conseguido incluso la victoria en Abu Dhabi y quizás pues se le escapó, ¿no? Pero yo creo que derrotado ni mucho menos. Bueno, yo creo que aquí podemos ahora dar vueltas y vueltas y más vueltas y yo me he mareado. Pero por hablar algo más antes de terminar con el debate, porque en algún momento lo tendremos que terminar, cuando son las 00:22 horas de hoy lunes, de ya martes, hablemos de los segundos, ¿no? De los Sancho Panza. Mark Webber y Felipe Massa. Quiero decir, así como Jenson Button y Lewis Hamilton pues están igual y por igual, Red Bull y Ferrari tienen muy definidos sus segundos pilotos y yo creo que no están dando el rendimiento que las dos escuderías esperaban. De hecho, dentro de todo el buen rendimiento de Felipe, a pesar del trompo, etcétera, dentro del séptimo puesto que consiguió, Ferrari ya ha adelantado a McLaren en el Mundial de Constructores. Sí es verdad que no es porque Ferrari tenga 2 pilotos muy regulares, solo tiene uno, sino porque McLaren tiene un coche poco regular que les ha dado demasiados abandonos, más de los que ellos querrían. Pero ¿cómo consideráis que ha sido su rol en esta carrera en concreto? ¿Están haciendo lo que sus escuderías esperan? Y aquí ya me atrevo a decir, recordemos, y ya sé que sí, no quita que Sebastian Vettel haya hecho un carrerón, pero recordemos que Sebastian Vettel no tiene un compañero de equipo, tiene 3. Y eso a mí tampoco me parece lógico. Es decir, las órdenes de equipo sí están permitidas, pero yo lo que insto a Ferrari es a comprar 2 escuderías para así directamente quitarse a todos los pilotos en medio. Bueno, ese es un punto, el tema de los Toro Rosso con Vettel, pero yo creo que es un poco general de los autores del campeonato, porque, no sé, Schumacher y otros pilotos, digamos que no le pusieron muchos impedimentos a Vettel para adelantarlo. Quizás los que más pues fueron Button y Grosjean. El resto, pues, entre el safety y que, digamos que le facilitaron la puerta, pues yo creo que entra dentro de lo normal de que no quieren arriesgarse a que provocaron un accidente con Vettel y después salir en la prensa básicamente como le pasó a Petrov con Alonso hace 2 años, que se le va a recordar de por vida porque en Abu Dhabi pues Fernando no pudo adelantarlo y perdió el campeonato por eso, ¿no? Y no quieren ser la portada de un periódico, de 1000 periódicos por el mundo, ¿no? Que también estoy contigo en el punto de acuerdo en que una escudería tiene 2 pilotos y no puede ser que tenga 4, porque si ponemos en esas, pues apaga y vámonos, ¿no? ¿Qué pensáis los demás?
Hombre, pues sí, que evidentemente es un poquito descarado el tema de Toro Rosso, pero aparte de eso, pero bueno, ahí yo creo que deberían de aclararlo a nivel de FIA y a nivel de sanción, ¿no? Una cosa es que tú cedas tu posición a tu compañero, estás en el mismo equipo y demás, bueno, pues todos lo entendemos, pero yo creo que eso sí debían de regularlo. Pero aparte tú hablabas de los segundos y creo que volveríamos a hablar muchas cosas de las que hemos hablado durante esta temporada de Massa y bueno, Webber no ha tenido un año tan bueno, pero en general no ha hecho una mala temporada y ha estado ahí bastante en medio y intentándolo por lo menos. Por ejemplo, mismo en la carrera del domingo, pues a Alonso no se lo puso nada fácil y lo que pasa es que Alonso lo sabe hacer muy bien. Cosa que pues le vemos a Massa que no es lo mismo, que hace su trompo, que no le vemos de igual manera. Hombre, yo, tema Weber y Massa, pues, a ver, Massa, pues, yo creo que viendo cómo está el coche y viendo pues cómo empezó la temporada, pues, oye, yo me quedo con lo que está haciendo al final de temporada, que en esta carrera, haciendo el trompo, que quizás ahí también tiene su culpa Weber y tal, pues, oye, al final ha acabado séptimo, que viendo cómo se las traían algunos, pues ha conseguido ser séptimo, lo que tú decías, Gerardo, que le han conseguido distanciar un poquito más del campeonato de constructores de McLaren y asentándose en la segunda posición, pero al fin y al cabo Ferrari tiene que ir a ganar el campeonato, no vale ser segundo, tanto en constructores como el de pilotos, y eso pues al igual que Red Bull y McLaren. Y como tú decías, la más equilibrada es la de McLaren. En algunos momentos, en otros, pues alguno un poquito menos, pero la más equilibrada sí que sería quizás la de McLaren. La de Red Bull también es muy equilibrada, la verdad, pero ahí está claro que el dominante es Vettel. Y después la Ferrari es quizás el que tenga más, donde la pareja más desequilibrada de los equipos grandes. Bien, pues yo no sé si tenéis algo más que añadir. Si es verdad que la carrera da para muchos análisis, muchos equipos, muchas tácticas, safety cars bien lanzados, no bien lanzados. El DRS, yo creo que además vimos dos zonas de DRS que han funcionado muy bien. Es verdad que Pirelli está volviendo un poquito a los pasos de Bridgestone. Quiero decir, hay muchas cosas que comentar, pero bueno, el tiempo no es infinito. No sé si alguien tiene un One More Thing o podríamos pasar un poquito ya a cómo está ahora mismo el Mundial. Última Por cosa, supuesto. Gerardo, es el sábado con el tema Vettel, que la FIA volvió a tardar más de 4 horas en dar el resultado de la investigación, como pasó con Hamilton aquí en Cataluña, y a mí me parece que 4 horas para esto, que es medir combustible. Oye, si el combustible no da, pues se acabó la historia, ya ni explicaciones de la escudería ni nada, se mide y ya está, punto final, ¿no? Y 4 horas más de 4 horas para esto, ¿dónde vamos? Que en la Fórmula 1, que esto es todo telemetría, datos, tecnología, máximo nivel y tal, que se tarde más de 4 horas en, pues eso, es que era más gracioso ver los chistes que salían en Twitter en plan, tardan más de 4 horas en medir los 850 mililitros de gasolina que van gota a gota. Es que, no sé, para hacérselo mirar. Es un poquito a raíz de lo que comenté yo al principio, es decir, yo supongo que lo que tienen que hacer es también quieren curarse en salud, es decir, van a enviar al líder del mundial a la última posición y antes de hacerlo quieren escuchar todos los motivos, todas las explicaciones técnicas que pueda dar tanto la escudería como el fabricante del motor, para que cuando luego ellos hagan su digamos su afirmación y su sentencia en este aspecto, no haya luego de repente una ¿cómo se dice? No me salen las palabras, pero quiero decir que luego no puede haber ningún otro motivo que pudiera ser posible, que les pudiera poner en duda y que dieran más y más vueltas sobre el mismo caso. Pero bueno, la poca velocidad que tiene, y fíjate que es irónico, la poca velocidad que tiene la FIA para resolver todas estas cuestiones, yo creo que es una dolencia ya crónica
de la organización, y no podemos esperar algo más de una organización que luego, cuando tiene que juzgar algo en carrera, pues a veces tarda toda la carrera en ver algo que todos los espectadores hemos visto. Pero hay que exigirle, porque lo comentaremos en el previo de la semana que viene, pero se llevan su buen dinerito de los equipos y de la FOM, pero hay que exigirles. Bien, pues ahora lanzo en dirección a Dani la solicitud para recoger los datos de cómo están cómo fue la carrera finalmente, y cuáles son los datos de las clasificaciones tanto del Mundial de Constructores como el de Pilotos. Bueno, pues empezando por la carrera, recordemos, Kimi Räikkönen primero, Fernando Alonso tercero, Sebastian Vettel Fernando segundo, Sebastian Vettel tercero y Jenson Button cuarto, que es lo que habíamos comentado. Por detrás de ellos, quinta posición Pastor Maldonado, sexto Kamui Kobayashi, séptimo Felipe Massa, octavo Bruno Senna, noveno Pol Di Resta y décimo Daniel Ricciardo. En cuanto a equipos, Red Bull Racing con 422 puntos, Ferrari con 340 puntos, McLaren Mercedes 318. Vemos que además de pasar Ferrari a McLaren, pues ya va abriendo un poco de hueco. Cuarta posición, Lotus Renault 288 puntos. En quinta posición, ya un escalón muy por debajo, 136 puntos Mercedes. Sexto, Sauber Ferrari 124, Force India Mercedes séptimo con 95, Williams Renault con 73 puntos, ya en el último escalón, por decirlo así, Toro Rosso Ferrari con 22 puntos y Marussia Cosworth, Caterham Renault y HRT Cosworth 0 puntos. En cuanto a pilotos, no hay variación. Sebastián Vettel se mantiene primero, 255 puntos. 10 puntos por detrás, Fernando Alonso, que va segundo, el único que le puede matemáticamente disputar el título. Tercera posición ya, Kimi Räikkönen con 198 puntos. Mark Webber con 167 puntos. Kimi Räikkönen, si realmente no quiere asistir a la gala de entrega, como ya ha comentado, pues lo va a tener que esforzarse, porque Mark Webber tiene que conseguir bastantes puntos ya para cogerle. Quinta posición, Lewis Hamilton, 165 puntos. Jenson Button, 153 puntos. Después pues tenemos otro escalón con Felipe Massa en séptima posición con 95, Nico Rosberg 93, Romain Grosjean con 90 puntos. Otro pequeño escalón con Sergio Pérez con 66 puntos, Kobayashi con 58, Nico Hülkenberg 49, Pol Di Resta 46, Pastor 43, Michael Schumacher 43, Bruno Senna 30 puntos, Jean-Éric Vergne con 12 puntos, Daniel Ricciardo con 10, y luego tenemos a Timo Glock, Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov, Jérôme D'Ambrose, Charles Pic, Naren Kartikeyan y Pedro de la Rosa, que todavía no han puntuado esta temporada. Muy bien, y en cuanto a nuestra... Bueno, ahora tenemos la porra desde boxes y la porra de aquí los que estamos delante del micrófono y que intentamos hacer algo para acertar el podio. ¿Quién se podría llevar el premio del Gran Premio de Abu Dhabi? Yo, por lo que he estado mirando, ninguno de vosotros. Participasteis Jorge, Emma y Emanuel también, Ger, tengo aquí apuntado. Sí, Jorge, perdón. Emma y Ger, tengo apuntado. Jorge dijo Vettel, Alonso, Hamilton, ha acertado Alonso de segundo. Emma dijo Alonso, Hamilton, Vettel, ha acertado a Vettel de tercero. Y Gerardo dijo Alonso, Vettel, Webber, no ha acertado ninguno. Si alguien hubiera dicho que ganaba Kimi, yo creo que ya le podíamos dar el premio. Pero me parece a mí que bueno, salvo Jorge, que acertó el segundo, y Emma, que acertó el tercero, no ha habido mucha más... que acertar que Vettel queda tercero tiene su mérito, Sí, la verdad es que en eso sí. Casi es, no sé, más mérito que acertar que Kartikeyan quede primero o algo así, ¿no? Pero bueno, le podemos dar, si queréis, a Emma el título honorífico de casi campeón de esta porra. Comentamos, si queréis, también la porra del blog, que esta semana, pues bueno, ha habido menor puntuación que la semana pasada, la verdad. Crispin ha quedado primero con 150 puntos, Tonio Biciclo 136,
Luife con 129 puntos, Emilio 1972 con 119, Grand Moff Tarkin otros 119, MJ Tar2 119 puntos, Sergio VII con 119 puntos, Jorge 114, Hortel 110 y cerrando el top 10, Luferana con 106 puntos. En cuanto a la clasificación general, ya muy encaminado hacia el final de temporada, Grand Moff Tarkin con 1989 puntos, José 8545 con 1967 puntos, ya empiezan a abrirse un poquito de hueco, MJ Tar2 1958 puntos, Fuser con 1910, Bilito con 1900, en sexta posición Garrafa con 1873 puntos, séptima Josep Vicent con 1862, R. Jaime octavo con 1857 puntos, Paulo 1852 y Recaré 1836 puntos. Ya veis que empiezan a marcarse diferencias porque durante mucho tiempo los 10 primeros han estado en menos de 100 puntos. Ya empieza a haber un poquito más de 150 puntos pues para entre el primero y el último. Grand Moff Tarkin lo tiene bien, pero que no se olvide de hacer ninguna apuesta, las dos últimas que quedan, que si no, pues ya sabemos lo que pasa cuando uno se olvida de apostar y el resto toman la ventaja. Muy bien, pues poquito queda que añadir, por si hubiera sido poco. Yo creo que eso ha sido un podcast extenso para una carrera que ha dado mucho que hablar y para un campeonato que está pues ya cerca de terminar y donde la tensión aumenta carrera a carrera, y lo único que podemos hacer es citarnos aquí para el próximo podcast, que será la semana que viene, para hablar del previo del Gran Premio de Austin, un Gran Premio que recordemos es nuevo, nunca se ha corrido y bueno, pues se esperan muchas cosas, un previo seguramente de las cadenas de televisión, en España La Sexta, perdón, Antena 3, un previo que nos cuente pues muchas cosas acerca del circuito y que estaremos encantados de disfrutar. Como el horario, bueno, ya daremos el horario, pero preparaos para una carrera vespertina, ¿no? Una carrera de tarde propia del continente americano. Hasta entonces, por mi parte yo me despido, agradeciéndoos que estéis ahí, que nos escuchéis, que estéis siempre ahí listos para escucharnos, y como siempre deciros que nos podéis encontrar en muchos sitios y nuestros compañeros, mis compañeros, os van a recordar dónde son. Pues uno de ellos es a través de Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes, y también en Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, y ahí nos podéis comentar y en Twitter seguir pendiente de los últimos movimientos de la Fórmula 1. Y nada, como dice Gerardo, dentro de una semanita el previo del Gran Premio de Estados Unidos, y en 2 semanas empieza las 2 últimas carreras del campeonato de este año del 2012. Nos escuchamos en la próxima carrera. Recordad el sitio de referencia desde boxespodcast.com. También recordad, si queréis mandarnos un correo electrónico, pues desde boxespodcast@gmail.com. Y eso, que nos quedan solo 2 carreras que desde luego esperemos que sean tan entretenidas como está siendo todo el campeonato, o por lo menos como esta última. Y nada, que en una semanita estamos ya hablando de Austin y enseguida metidos en la penúltima carrera. Y os recuerdo también que si tenéis un dispositivo Android, un teléfono, una tablet, tenéis nuestra aplicación en el Play Store de Google, y que bueno, ahí podréis pues leer las últimas noticias de Twitter, acceder a la web y sobre todo pues escuchar nuestros podcasts. Y como bien dicen mis compañeros, pues nada, la semana que viene hablaremos del Gran Premio de Estados Unidos, de lo que puede pasar, y ya la semana siguiente pues empezaremos esas 2 últimas carreras en el continente americano, primero en Estados Unidos, después en Brasil, y que bueno, pues van a decidir ya el campeonato de Fórmula 1 del mundo de 2012. Un saludo y nos escuchamos en el próximo.